No, yo nunca haría un crucero. Es carísimo. ¿Un crucero transatlántico? Jamás. Imposible pagarlo. Hola, somos Matías. Y Sabrina. Y sí, estos son muchos de los comentarios que nos hicieron nuestros amigos y familiares cuando les contamos que íbamos a realizar un crucero transatlántico. Pero hoy te contamos en primera persona y sin vueltas cuánto nos costó hacer un transatlántico desde Miami a Barcelona a bordo del Explorer of the Seas de Royal Caribbean. Vamos a ir rubro por rubro con ejemplos reales de gastos típicos y te vamos a contar cuáles efectivamente realizamos nosotros y cuáles no. Arranquemos por lo principal, la tarifa del crucero. En su página, Royal Caribbean suele publicar una tarifa por persona en base doble. Ahí no solo pagas la habitación, sino que también está incluido los restaurantes, el buffet, la pizzería, el promenade, todos los shows, uso del gimnasio, jacuzzi, piscinas y todas las actividades, tanto diurnas como nocturnas. Nosotros reservamos una habitación interior estándar, que es la más económica. Una pregunta que siempre nos hacen: ¿conviene interior para un transatlántico con tantas noches de navegación? Nosotros creemos que sí, si querés maximizar ahorro. Pasás la mayoría del tiempo en áreas comunes y el interior te da el precio base más bajo. Y si son obsesivos de la oscuridad como yo, que no me gusta tener ni claridad ni luz, es la mejor opción. El costo del crucero para dos fue de $1.448. Por persona $724, incluyendo los descuentos, tasas e impuestos. Por día, por persona, tan solo $60. ¿Nada más? Increíble. Recuerden a la hora de reservar que a veces en la página de Royal Caribbean están incluidos los impuestos y otras veces no. Esto por lo general sucede cuando se ingresa desde la página de Estados Unidos. Ahí les figura como incluidos. Cuando ingresan desde su país, por ejemplo nosotros, Argentina, no están incluidos. De todos modos, el precio final es el mismo. Y no te olvides de las propinas automáticas, pero optativas, que Royal Caribbean suele cobrar. Son por día y por persona. Para un transatlántico de 12 noches, esto puede significar un gasto elevado. Son $18.50 por persona por noche. Da un total de $222 por persona por las 12 noches. En total, $444 por cabina. Nosotros el primer día, o a lo sumo el segundo día, nos acercamos al guest service, el servicio de atención al cliente, para pedirle por favor que nos quiten de la cuenta las propinas. Y luego, según nos hayan atendido, a nuestra discreción, le dejamos las propinas. Vale decir que la atención en Royal Caribbean siempre fue de primerísimo nivel, pero así todo, nunca incluimos la propina dentro de nuestra cuenta final. Recuerden, al reservar un crucero, no prepagar las propinas para poder tener esta opción. Vamos ahora con los gastos a bordo. Aunque la mayoría de las cosas están incluidas, hay extras habituales como puede ser el paquete de bebidas. El de bebidas alcohólicas cuesta $95 por día por persona y es obligatorio que todos los adultos del camarote lo contraten. Si lo sacan con antelación, les puede quedar en $60 más o menos, con el descuento ya incluido. Aquí deberías evaluar si te conviene el paquete de bebidas o pagar por consumo. Las cervezas están promedio $6, los cócteles con alcohol $14 y las copas de vino rondan los $9 en adelante. Por nuestra experiencia, si consumís más de 4 bebidas alcohólicas por día, te conviene sacar anticipadamente el paquete. Nosotros preferimos pagar por consumo. Si tomás poco, te conviene. Consumíamos aproximadamente entre 1 y 2 bebidas por día. Podía ser vino o cerveza. Y no todos los días tomábamos. Además, en Royal tenés las 24 horas agua, té frío, infusiones calientes. Y durante el horario del buffet, además tenés limonada y jugos. Y el primer día de embarque, Royal Caribbean te permite subir por persona una botella de 750 centímetros cúbicos de champán, vino u otras bebidas alcohólicas y 12 latas de 500 centímetros cúbicos de gaseosas. Nosotros en esta oportunidad no subimos nada, pero en otros cruceros sí que lo hemos hecho. Sí, subimos. ¿Qué subimos? Subimos
Una botella de vino que compramos allá, una sola, bueno, una botella y una gaseosa que no nos terminamos de consumir casi. Nosotros en este transatlántico decidimos subir una botella de vino, porque teníamos una ocasión especial para hacer un brindis, y algunas latas de bebidas, refrescos, soda, gaseosas, que realmente no terminamos ni de consumirlas. Así que no sé si vale tanto la pena. Otro extra en todos los cruceros es internet, que en Royal Caribbean se llama Boom. Son $28 por día por dispositivo. Si lo sacas de forma anticipada pre-crucero, tiene un 30% de descuento y te quedan $19 por día por dispositivo. Pero nosotros creemos firmemente que el crucero se disfruta mucho más estando desconectados y enfocados 100% en las actividades y momentos arriba del barco. Así que no contratamos internet. Tengan en cuenta que si necesitan contratarlos para trabajar, el internet de hoy en día es de alta velocidad y calidad, ya que operan con Starlink. Otro extra son los restaurantes de especialidad. Una cena en Chops Grill, Giovanni o Izumi puede costar alrededor de $65. Si lo sacan con anticipación, puede rondar entre $30 y $40 con el descuento ya incluido. La realidad es que la comida del restaurante principal es excelente, de primer nivel. Incluso en cruceros de más de 7 noches hemos probado langosta como plato principal. Bueno, yo me comí la mía y la de Matías porque Matías no come pescado. Así que solamente cenamos en el restaurante principal. También puedes tener algún día ganas de tomar un buen café de especialidad. Estos no están incluidos y suelen rondar $5 en promedio. El café que te ofrece incluido en la tarifa Royal Caribbean es café filtrado. No es café express. Quizás también algún día te puedes antojar con alguna bocha o scoop de helado artesanal en la gelatería. Ronda aproximadamente entre 5 y $12 dependiendo la cantidad de bochas que pidas. Nosotros igual siempre consumimos el helado soft, que ese está incluido en la tarifa. También hay actividades pagas, como clases especiales, fotos profesionales, juegos de arcade. Pero con la cantidad de actividades diurnas y nocturnas que habían, no te daba tiempo de realizarlas todas. Así que solamente realizamos las del calendario de Royal Caribbean incluidas en la tarifa. Cuando Royal nos invite y nos pague todo, seguramente consumamos y contratemos todos los servicios que tenga el barco. Mientras pongamos nosotros. El último gasto a tener en cuenta son las excursiones en tierra. Obviamente son muy variadas en opciones y en precios. Las pueden contratar directamente con Royal Caribbean, que es mucho más cómodo y seguro. O bien cuando bajan en el puerto y seguramente conseguirán mejores precios y descuentos. Y tengan en cuenta el margen, el tiempo para regresar al barco. Nosotros en este transatlántico tuvimos 9 días de mar y solo 3 paradas en Azores, Cartagena y Palma de Mallorca. En todos los puertos caminamos por nuestra cuenta para conocer las ciudades y los lugares históricos. Así que no contratamos ninguna excursión. Les dejamos el link en la descripción y en el primer comentario fijado con la parada de todos los puertos que hicimos. Ahora sumemos todo para ver el total gastado por nosotros dos. Buenísimo. Ahora, ¿cómo ahorrar? Primero seguir con tiempo los precios, ya que el transatlántico suele variar a medida que se acerca la fecha. Otro tip, si tu calendario es flexible, mira salidas cercanas a tu fecha. Por ejemplo, en mayo de este año, cuando nosotros viajamos, habían varias opciones de transatlánticos en distintas navieras. Pequeñas diferencias de fecha pueden significar ahorro en dinero. También presta atención a las promos. Crédito a bordo, reducción de depósito, la segunda persona con descuento. Nosotros sacamos el crucero con una promoción donde el segundo pasajero tenía un 60% de descuento. Ya que hablamos de comparar, nosotros usamos una herramienta que nos encanta. CruisePlan. Es una página para comparar precios históricos de todas las navieras. ¿Y para qué sirve? Y porque no solo ves el precio de hoy, sino cómo se movió en las últimas semanas y meses inclusive. De este modo podés saber si el precio está caro o barato, y así poder tomar una mejor decisión. Una función que nosotros utilizamos mucho es la alerta de precio, y de este modo poder aprovechar y sacar al mejor precio posible. En la descripción les dejamos un link a la página para que puedan ir directamente, y también un video donde les vamos a explicar en detalle cómo nosotros la utilizamos. Y ahora les mostramos precios actuales de transatlánticos. Nosotros siempre usamos la página de Cruza Direct para reservar.
Le dejamos también en la descripción el link a Cruise Direct de transatlánticos. Por supuesto, en un transatlántico también debes contemplar los tickets aéreos, el vuelo de ida al puerto de origen y de vuelta desde el destino, y un día de hotel en cada lugar. Nosotros tuvimos que volar a Miami antes de embarcar y volver desde Madrid hacia Argentina. Hoy en día no hace falta sacar los tickets de ida y vuelta. Se puede sacar por tramos solo ida y el precio es exactamente igual. Si te sirvió este video, déjale un like, suscríbete y activa la campanita. Y compartilo con todos tus amigos, enemigos, no importa. Lo importante es que lo compartas. Ojalá pronto nos veamos a bordo de un transatlántico o de un transpacífico. Chau, chau.